Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Y yo soy Gloria Pinilla y hoy vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de los pueblos étnicos en Bogotá. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y se conocen como ODS y fueron adoptados por las Naciones Unidas en el 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Desde la Secretaría Distrital de Planeación se está formulando la política pública para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bogotá, con la que se busca mejorar aspectos puntuales en la toma de decisiones, promover alianzas con diferentes sectores, construir una visión compartida y articular diferentes instrumentos de planeación. Sin embargo, los pueblos étnicos ya traen integrados esos principios de respeto, armonía y colectividad que desde otras orillas algunos llaman como desarrollo sostenible. Así es, Pini. Y para profundizar en esos valores que son comunes a los pueblos étnicos y que fortalecen a la ciudad, a la nación y a los estados, nos acompañan dos lideresas maravillosas y muy especiales. Tenemos el gusto de tener en esta mesa a nuestra embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, Leonor Salabata. Ella pertenece al pueblo arhuaco que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena, Cesar y La Guajira, al norte de Colombia. Y en 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la designó como embajadora de Colombia ante la ONU. Bienvenida, embajadora, un gusto tenerla en esta mesa. Muy buenas tardes o buenas noches. Quiero saludarlos. Creo que tienen un tema muy interesante, no solamente para Colombia, creo que es un tema relevante para la humanidad. El desarrollo sostenible es un tema de desarrollo humano. Eso hace parte de lo que los pueblos indígenas, arraigados en la cultura, una cultura arraigada en la tierra, en territorios determinados, mantenidos con un espíritu que lo expresamos a través de nuestras lenguas, unas lenguas que nacen de ese entorno del universo que ocupamos, y por eso creo que en las culturas es que está el desarrollo sostenible. Y con esto mi saludo para mis hermanos, mis hermanas que están escuchando y que nos están viendo. Quiero empezar por ahí la entrevista que tenemos ahora, y mi mensaje está relacionado con esa fuerza que las culturas indígenas, a través del espíritu de la cultura, arraigada en esos territorios, hemos sido capaces de mantenernos milenariamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora. Agradecerle también esas palabras y decirles que también nos acompaña Adiela Dagua, lideresa de Ciudad Bolívar, que ha dedicado parte de su quehacer a fortalecer a organizaciones y colectivos de jóvenes afro que a partir de las artes y del deporte construyen eso que es tan importante y que es el tejido social. Bienvenida, lideresa Adiela. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de todo lo que tiene que ver con ese liderazgo que hemos desarrollado en Bogotá, las mujeres, no solamente yo, los jóvenes, los hombres, negros afrocolombianos. Así es. Y para empezar, les invitamos a compartir la palabra de estas dos mujeres lideresas y a pasar a la mesa, esta mesa con el numeral Pueblos Étnicos y Objetivos Globales y también con el numeral Mesa Capital. Y para empezar esta conversación y para ajustar las patas de esta mesa con estos temas, vamos a empezar con la historia que nos trae Mauricio Martínez en compañía de la Fundación de Jóvenes Promagüí de Bosa, demostrando que lo que hoy llamamos objetivos de desarrollo sostenible son valores que hacen parte de la cotidianidad de los pueblos étnicos. Veamos entonces esta historia.
Hola, me encuentro con Víctor Quiñones, quien es el representante legal de la Fundación Funsi Pro Magui, y con él hablaremos acerca de los objetivos globales para un futuro mejor, pero enfocado en lo particular. O sea, acá en Bogotá, con el pueblo afro, miraremos todos estos temas. Bienvenido, Víctor. La fundación nace en noviembre 11 de 1981, ya que un gran grupo de personajes, fueron ellos que alguna vez se sentaron en el apartamento, me contaron mis ancestros, que se sentaron en el apartamento de Saúl Nabor Quiñones y empezaron a hablar que este era un buen espacio para crear una fundación que desde acá a hacer visible a nuestro municipio, que ya que en esa década de 1981 nadie sabía que era Magui Payán, entonces desde ahí ellos empezaron a gestionar algunas acciones en favor de nuestro municipio. Los mayores que llegaron aquí a Bogotá, se le debemos eso y en nombre de ellos y en nombre de nosotros los jóvenes, digámoslo así, estamos muy agradecidos porque fueron los pioneros para que nuestra fundación estuviera posicionada hoy como está. Igual nos faltan cositas, pero ellos fueron los que la crearon. Vuelvo un poco al objetivo general que tú me contaste ahorita y también leyendo ahorita el eslogan, que es por el rescate e integración de la cultura. Háblame un poco acerca de eso. Sí, por lo general nosotros los afrodescendientes somos muy cultural, somos muy folclóricos, siempre nos reunimos eventualmente, hace aproximadamente el domingo pasado, digámoslo así, nos reunimos con aproximadamente unas 200 personas aquí en la localidad de Bosa, Santa Fe, en el salón comunal, y nos reunimos, hicimos nuestro pusandao sabroso, empezamos a tocar marimba, empezamos a tocar nuestros arrullos y sabroso, la pasamos una tarde de diversión con nuestros hermanos y hermanas maguireños, y también nos acompañó otra gente de Tumaco, del Chocó. Entonces a todos ellos muchas gracias por el acompañamiento. Con ramos de flores lo van adornando. Jani, cuéntame, ¿por qué te gusta venir a la fundación Funsi Pro Magui? ¿Por qué? Porque allí cantamos, hacemos cosas, nos enseñan poemas, nos enseñan cómo compartir con nuestros amigos, y a mí me gusta mucho eso porque me siento bien, porque a mí me gusta cantar mucho y también ayudar a la gente que no se sabe bien las canciones, y ayudarlas porque a mí me gusta eso. Los pueblos étnicos han tejido su historia de manera colectiva en torno al cuidado de la madre tierra, el respeto por los mayores y las mayoras, el cuidado de los niños y las niñas, el despliegue de espiritualidades profundas, la conexión con el universo y el sentido comunitario de la vida. En algunos pueblos se llama el buen vivir, y nuestra vicepresidenta Francia Márquez nos ha hablado de la posibilidad de vivir sabroso, vivir en dignidad, una noción en la que vale la pena profundizar. Embajadora Leonor, además de estos valores que mencionamos, ¿qué enseñanzas cree usted que los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta le dan al resto de ciudadanía? Es decir, ¿qué prácticas deberíamos acoger e implementar para construir el futuro sostenible que todos y todas necesitamos? Efectivamente, creo que es una muestra profunda. Las semillas hacen posible la existencia de formas de vida como la vegetación de la tierra, la fertilidad de la tierra, y quienes pueden realmente asegurar en la humanidad los valores y lo que heredamos milenariamente, ancestralmente, son los niños. Por eso me parece que es una imagen que es profunda y que para nosotros tiene que ver mucho, y el mensaje más fuerte es cuidar la madre. Cuidar la madre significa cuidar la tierra, protegerla, conservarla, convivir con ella. Y creo que ese es el mensaje que históricamente nosotros los arhuacos, desde nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, hemos practicado milenariamente.
y porque nosotros continuamos dentro de unas tradiciones, dentro de una lengua que expresamos, vivimos ese pensamiento antiguo, que lo llevamos a prácticas, a unas costumbres ligadas a nuestra manera de ser. Y creo que es un mensaje que debe ir al mundo. Tenemos que conservar y proteger la tierra, porque si los humanos la destruimos, la depredamos, no tenemos a dónde ir. No hay otro lugar diferente a la tierra que podamos poblar. Y quizás hoy todavía mantenemos parte de esos grandes valores y que tenemos que asegurárselo a la humanidad, a las futuras generaciones que vendrán. Y tenemos que realmente liderar en el mundo lo que es el espíritu que puede mantener la tierra. Y eso no es lejos, eso está permanentemente en las costumbres, en la forma de pensar, de estar, y que como hermanos podemos compartir. Yo creo que para mí lo más importante que hay es cuidar el universo y conservar la tierra. Así es, embajadora, sabias palabras. Además, teniendo en cuenta ese liderazgo que usted ha tenido en eso que llamamos también la diversidad biológica y la justicia ambiental. Y quisiera también preguntarle a nuestra lideresa, Adiela, ¿cómo logran las mujeres afrodescendientes y las mujeres negras hacer tejido social en una ciudad como en Bogotá? Una ciudad como Bogotá que también recibe población de diferentes lugares y de diferentes regiones. Lo logramos hacer por la cosmogonía que tenemos como comunidad afrocolombiana, una cosmogonía que tiene relación con la tierra, con el territorio, con lo colectivo, con la biodiversidad. Llegamos aquí, cuando nos transportamos de nuestros territorios, llegamos aquí con nuestra cultura. La cultura no se pierde. Entonces aquí llegamos para seguir siendo solidarios y solidarias. Es allí cuando formamos un tejido muy fuerte con los nuestros. Cuando hablo de los nuestros, hablo de los afrocolombianos y afrocolombianas, y con los demás, porque queramos o no, hay unas relaciones interculturales. Entonces, nosotros damos esos grandes valores, como la solidaridad, el respeto a los mayores, entre otros, y recibimos también cosas positivas de los no negros, de los no afrocolombianos. Entonces así ese tejido se fortalece y es ahí cuando realmente empezamos a construir ese Estado-nación, donde todos y todas participamos, donde todos y todas queremos ser incluyentes, donde queremos nosotras la paridad, para nosotros participar en igualdad de condiciones, que ese desarrollo en lo económico, lo político y lo cultural y lo ambiental también llegue a nosotros y a nosotras, porque precisamente venimos de esos territorios nuestros donde estamos conservando la tierra. Mire, si no existen los campesinos, si no hay quien siembre, ¿qué será de la ciudad? Y en consonancia con lo que dice lideresa, ¿cuál es el papel de las mujeres en la consolidación de ese tejido social? Porque si bien estamos hablando del colectivo, sabemos que en nuestras comunidades negras y afrodescendientes las mujeres llevan la batuta. Entonces, ¿cuál es ese papel, ese liderazgo que ejercemos de manera particular? Sí, ese liderazgo tiene mucha relación con lo que somos, con esas familias extensas. Entonces, en nuestras tierras nosotros estamos pendientes no solamente de nuestros hijos e hijas y de nuestros parientes cercanos, sino que estamos pendientes de qué sucede con los hijos y las hijas del vecino, de la vecina. Y nos hermanamos de una forma que realmente hay mucha solidaridad. En nuestras tierras, si usted pesca y yo no tengo pescado, lo compartimos, ¿cierto? Si yo tengo la sal y usted no tiene la sal para el pescado, lo compartimos. Entonces, eso lo traemos aquí para fortalecer este tejido social, y lo que siempre estamos tratando de demostrar
es que nosotras también aportamos, porque muchas veces se cree que porque llega nuestra gente en situación de desplazamiento a estas grandes urbes, llega un problema, y no es así. Nosotros llegamos aportando. Y queremos seguirlo haciendo. Y precisamente en la construcción de los aportes, en la construcción y con los aportes de lo diferente que llega, tocamos un tema, embajadora Leonor, que tiene que ver con el tema de la pluriculturalidad versus esa monoculturalidad que usted tanto también, embajadora, ha tenido que poner de presente y ahora más como representante de este país de Colombia ante las Naciones Unidas, el valor de la pluriculturalidad. Colombia es uno de los países más hermosos que tiene la tierra. Porque la conozco, porque hacemos parte de esto, porque nos sentimos que somos de ahí. Y Colombia no es un país monocultural. Colombia es un país pluricultural, pluriétnico, multilingüe. Nuestros valores van insertados a un país. Estamos en un país. Necesitamos implementar, por eso consideramos importante que si el mundo realmente quiere cambiar, tiene que incluirnos a todos, esos valores que hay en tanta gente en el mundo. Hoy hablaba con el embajador de Gabón, por ejemplo, que es el presidente del Consejo de Seguridad. Me decía, hermana, esta es su casa. Los afros que están en Colombia, en Latinoamérica, son de nuestro interés, como también son los pueblos indígenas. Encuentra uno una afinidad política en la diferencia. Y esa diferencia es lo que hace posible conjugar pensamientos, conjugar conocimientos que pueden enriquecer lo que ya tenemos, lo que ya sabemos. Y no ¿cómo te puedo decir? Eso no es vertical. Eso es una cuestión que puede girar como una pirámide en donde todos estamos incluidos. Y en un pensamiento espiral. Sí, más que horizontal, más que vertical, y yo creo que la verticalidad es lo que nos está acabando. La humanidad no puede, la Tierra no resiste, el universo no resiste si se impone la verticalidad. Nosotros tenemos que realmente hacer del planeta la casa de todos los de ahora y los que van a venir después. Esa pluriculturalidad afortunadamente está reconocida en Colombia. Están en las declaraciones internacionales que necesitamos implementar. Un proceso importante para poder hacer este trabajo de permanencia cultural, de hacer un país realmente orientado a la tranquilidad, a la felicidad, orientado al bienestar, tiene que ver con la paz. La paz no es posible. Si los valores de las personas, de la población, no se tienen en cuenta, porque en la medida que nosotros valoremos, nos autovaloremos y valoremos a los otros, vamos a encontrar culturas valoradas. Y ahí está la dignidad de un pueblo como el colombiano que necesitamos superar, pero necesitamos superarlo a través de la paz, de los diálogos y de la participación. Yo creo que aquí no es más que eso, llevar un pensamiento a todas las esferas, y creo que puede ayudar a alimentar la humanidad. Colombia es un motor. Colombia puede, porque tenemos iniciativas, porque tenemos iniciativas sociales que rondan en todas partes.
y yo creo que hacen falta. No solamente somos violencia, no solamente somos grupos armados, no, yo creo que Colombia resiste y resiste realmente con todos sus valores. Y por eso quiero destacar claramente cómo el proceso de paz, que tiene que ser total, que puede realmente reconstruir su forma de vida, tenemos que lograrlo, pero tenemos que ser, como lo ha dicho la viceministra de Relaciones Exteriores, Laura dentro de las fronteras y fuera de las fronteras. Sí, señora. Entonces yo creo que eso es muy importante. Embajadora Leonor, en consonancia con lo que veníamos hablando con la lideresa Diela y con esto que usted nos comparte, en su concepto, ¿cuál es el papel de las mujeres en los espacios de liderazgo y poder de los que usted hace parte? Es decir, ¿las mujeres tienen una responsabilidad especial de poner en las agendas públicas ciertos enfoques y perspectivas? Sí, a ver, en el caso de los pueblos diferenciados, con culturas diferenciadas, en el caso de la pluriculturalidad, Colombia tiene un enfoque, pero en nuestras culturas no se debería pensar en un enfoque diferencial. Hay que pensar en un enfoque cultural. En la medida que haya un enfoque cultural, nosotros vamos a fortalecer el rol de las mujeres. Y si recuperamos los valores de las mujeres, recuperamos el valor de las culturas y las llevamos a la práctica. Entonces, el enfoque político sobre las mujeres, en el caso indígena, tiene que ver con un enfoque cultural, más que un enfoque diferencial. Y esa diferencia puede existir dentro de una cultura. Y allí se cumple la misión que tenemos, porque siempre hay unas visiones que valora la gente que vive en ese territorio, y yo creo que eso es fundamental. El valor de las mujeres es proteger el valor de las culturas indígenas. Así es, y nos da pie para preguntarle también a nuestra lideresa Adiela Dagua, que nacida en Puerto Tejada, pero habitante y vive acá en Ciudad Bolívar, en esa montaña grande donde hay un festival que se llama el Festival de Ojo al Sancocho, porque con esa expresión se quiere significar la cantidad de culturas y de diferentes pueblos étnicos que están allí en la diferencia. Decía nuestra lideresa el enfoque cultural y que viene también de las mujeres. Usted, que ha trabajado liderazgos locales, regionales y nacionales, ¿qué tan difícil o qué tan fácil, cómo se llega, cómo se accede, cómo se recibe todo ese acervo cultural que usted ha tenido que entregar en su proceso de liderazgo con las comunidades? Mira, pues no es nada fácil. Ser mujer en este país y ser mujer negra no es nada fácil por las discriminaciones y el racismo que existen. Fui presidenta de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, porque siendo un barrio nuevo, lógico, no tenía los servicios fundamentales para vivir dignamente. Se logró mucha infraestructura, pero costó bastante. No es fácil. Quiero referirme a lo que planteó la embajadora del enfoque cultural. Lógico que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque hace parte de nuestra cosmogonía, de lo que somos como mujeres negras. Esos enfoques los recogen la Constitución, lo recoge el Convenio 169 de la OIT y mucha otra normatividad, lo recogen nuestras políticas públicas. Entonces se habla del reconocimiento, pero para mí no basta el reconocimiento, no basta que esté lo legal escrito. Hay que garantizar ese reconocimiento
esos derechos y hay que restablecer esos derechos. Lo que pasa, por ejemplo, con nuestra comunidad en situación de desplazamiento. Esos derechos hay que restablecerlos. Nuestra gente tiene que volver al territorio. Tiene que volver a su espacio original, donde nació, donde vivió, donde fue desplazado forzosamente. Tú sabes todo lo que pasa en época de conflicto con las mujeres, las violaciones sexuales, y no solamente a las mujeres, también a los jóvenes. Entonces, cuando nuestra gente llega aquí, llega con mucho dolor de todo ese sufrimiento que ha tenido en esos desplazamientos. Y precisamente somos las madres las encargadas de articular, de restablecer todo esto que hemos perdido y de irnos acomodando interculturalmente en la ciudad, pero sin perder lo básico nuestra cosmogonía. Que eso es lo básico, nuestros valores. Sí, y para hablar precisamente de los derechos y de las conquistas que se han logrado, no solamente desde la perspectiva de las mujeres, sino también de los diferentes pueblos étnicos, pues la historia de nuestra embajadora tiene que ver con eso, porque hizo parte de ese grupo que formuló las políticas que terminaron siendo nuestra Constitución del 91. Allí hubo un reconocimiento a un país que es pluriétnico y multicultural, pero también a un país que tiene diferentes consecuencias y diferentes afectaciones en los pueblos indígenas. Usted, embajadora, que han tenido su pueblo, los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que han vivido y han sobrevivido en medio del conflicto también, ¿cómo siente, embajadora, que a partir de la ley de la Constitución del 91 se ha fortalecido esos derechos y esos reconocimientos a los diferentes pueblos indígenas del país? Gracias. A ver, yo creo que si la Constitución política de Colombia se hubiera implementado, se hubiera desarrollado, el país no tuviera tanta violencia que vivimos permanentemente. La Constitución política reconoció esa diferencia, pero la Constitución jamás se ha desarrollado. Los pueblos indígenas, por ejemplo, para tomar un solo ejemplo, porque yo creo que los afro, los rum, los raizales, los palenqueros, los campesinos, mucha gente urbana, bueno, en fin, no se ha desarrollado ese Estado social de derecho. Mientras ese Estado social de derecho no se implemente, no se desarrolla, seguimos como estamos los pueblos indígenas en Colombia, tutelados por las altas cortes, tanto que es una de las cortes mejor desarrolladas en jurisprudencia en diversidad cultural. Ninguna otra corte en el mundo ha desarrollado tanta jurisprudencia, porque hemos tenido que mantener las demandas bajo tutelas y todavía nosotros nos están aplicando artículos que son transitorios de la Constitución. No hemos podido avanzar y por eso yo creo que esta señal que nos da el presidente Petro, que realmente los colombianos eligieron a la vicepresidenta Francia Márquez, son señales importantísimos para el país. Creo que en esto lo que tenemos que tener son capacidades desarrolladas y yo creo que la sociedad colombiana tiene eso, capacidades desarrolladas en los diferentes pueblos étnicos y en muchos colombianos. Y por eso creo en el país, porque creo en la gente por lo que somos. Y realmente eso es lo que nos tiene aquí y quiero destacarlo ahora con ustedes. Y es que soy la primera indígena embajadora ante Naciones Unidas en el mundo. Parece ser, creo que Colombia lidera en este momento una decisión que es importante para la humanidad en los pueblos indígenas y esperamos que esto nos ayude no solamente
al pueblo arhuaco donde yo vengo, sino, o como mujer indígena solamente, son los pueblos diferentes. Yo creo que tenemos que hacerlo de la mejor manera y lograr que la tierra la cuidemos entre todos. Por eso quiero destacar esa nota. A mí me place mucho cuando en Ginebra encontraba en los corredores como uno de los personajes del mundo a Francia Márquez, que le debemos a ella también esa capacidad y esa fuerza y ese símbolo de los afrodescendientes colombianos y mujer. Muchas gracias. No, pues, embajadora, esas palabras suyas cuando se habla en nombre de los pueblos indígenas, no solamente los pueblos indígenas de Colombia, usted lo decía muy bien, sino también de la región mesoamericana, de los pueblos indígenas latinoamericanos. Pero con esa buena idea vamos a hacer un pequeñito corte y ya regresamos. Y regresamos a la pata que le falta a la mesa. Y Mauricio Martínez, que es nuestro videógrafo, nos trae la segunda parte del encuentro con la Fundación FUNCIPRO Magui de Bosa. Bueno, Víctor, y aquí hablando de esos objetivos globales para un futuro mejor, la Fundación Pro Magui, ¿qué viene adelantando en estos procesos para un futuro mejor, pero aquí en Bogotá? Uno de los grandes objetivos, nuestro objetivo acá es la unidad con el pueblo afrodescendiente y la hermandad entre nosotros mismos. Desafortunadamente, por problemas de violencia, nuestros territorios se han quedado solos, están quedando desalojados y mucha gente está en las periferias de Colombia, especialmente estamos en Cali, en Barranquilla, Bogotá, Medellín. Hay otro grupo de personas, pero la gran mayoría de nuestra colonia está en Tuluá, que salimos desplazados de Maguipayán, Bogotá y Cali, tradicionalmente. Y el objetivo principal es la unidad y tener una estrategia de impulso para nuestras comunidades, ya que estamos padeciendo de un apoyo del Estado colombiano para mirar nuestras necesidades básicas insatisfechas, para solucionar las necesidades de nuestras comunidades. En ese tema de cumplir con esas estrategias para un futuro mejor, ¿a qué le apunta la Fundación? ¿Cuál es ese objetivo primordial? El objetivo primordial de nosotros estamos focalizando que nuestros jóvenes primero se preparen, primero se dediquen a la academia, y una gran mayoría por medio de la Fundación, ya que estamos registrados ante el Ministerio del Interior, a la Dirección de Comunidades Negras. Un gran porcentaje de nuestros jóvenes que llegan desplazados en nuestro territorio, le damos el aval para que empiecen a estudiar en diferentes universidades que tengan convenio con la Dirección de Comunidades Negras, ya que carecemos somos de escasos recursos y carecemos para poder pagar un semestre a nuestros menores. Esos objetivos globales para un futuro mejor, ustedes lo enfocan es en el trabajo y en la educación. Exactamente, en el trabajo, en la educación y en el emprendimiento, que es más grave, porque desafortunadamente la gran mayoría de los afros que estamos en Bogotá nos direccionamos, no sé si es por la discriminación racial, a un emprendimiento propio, o a vender fruta, o al restaurante, o al emprendimiento de las cocadas. Tenemos muchas cosas, muchas hermanas nuestras también hacen los peinados africanos, y también empezamos a distribuir nuestros productos ancestrales como el biche y el tomaseque, la rechón, todos esos productos tradicionales del Pacífico. Nos dan instrumentos para tocarlos y aprender a utilizarlos, y nos graban a veces y hacemos actividades con el instrumento, y nos enseñan el nombre de los instrumentos y nos dicen dónde construyeron el instrumento, para nosotros saber la información y luego volverla a hacer en otra ocasión.
Lideresa Adiela, en su concepto, ¿por qué es urgente e importante que la ciudadanía se comprometa con el cumplimiento de los ODS, de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se alinee con los valores que ya son originarios en los pueblos étnicos? Mira, Tatiana, esto es urgente porque tú sabes que lo más importante en este momento es la consecución de la paz. Y nosotros y nosotras hemos sido unos pueblos tranquilos, unos pueblos de amor, unos pueblos que queremos y amamos la naturaleza. Y allí se encuentran todos esos valores nuestros alrededor del territorio. Entonces, estas costumbres nuestras hay que compartirlas, traerlas, no solamente a Colombia, no solamente a las ciudades, ojalá fuera al mundo. Hablando ahora con la embajadora indígena, si ella supiera que mi padre era un indígena, Félix Antonio Dagua, de ahí mi apellido, de ahí mi color cobrizo, y mi madre una mujer negra, entonces se cruzan todos estos valores y empezamos nosotros a tener una resiliencia, empezamos nosotras a mirar cómo devolver lo negativo que ha afectado a nuestros pueblos, devolverlo en positivo, hacer que Colombia sepa que han estado equivocados y equivocadas. Cuando yo veo que elegimos a la vicepresidenta, que es mi paisana, por cierto, que ha sido una compañera de lucha, éramos compañeras en el Espacio Nacional de Consulta Previa, digo yo, Colombia está cambiando. Colombia está entendiendo que tenemos que darle oportunidad a las otras personas que han sido marginadas de todo este desarrollo y que también aportan en igualdad de condiciones, así sea de una forma diferente, porque tenemos otra cosmogonía de mundo. Entonces digo, hay posibilidades de paz en este país y estamos dispuestas las lideresas. Si tú vas a la consultiva, a la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras Afrocolombianas, que es una instancia, un espacio donde nosotras representamos a las comunidades negras aquí en Bogotá, la mayoría son conmigo mujer. De 27, por lo menos hay 24 mujeres de todas las localidades. Mujeres lideresas de base, como decimos nosotros, profesionales. Hay conmigo muchas profesionales que a diario estamos planteando y le estamos diciendo a planeación. ¿Qué pasa con una caracterización en Bogotá seria? Que se sepa cuántos somos, qué aportamos, qué hacemos en Bogotá, para que de esa forma se planifiquen los recursos que necesitamos realmente para el desarrollo de esas acciones afirmativas. Bien lo decía la embajadora, existe la norma, pero no se desarrolla. No se ha aplicado, no exactamente. se aplica. Sí. Entonces, cuando hayan los recursos necesarios para desarrollar, para ejecutar esas acciones afirmativas, podremos realmente hablar de igualdad, porque pueden haber unas acciones afirmativas, una política pública en Bogotá, pero mientras no estén los recursos necesarios para desarrollar esas acciones afirmativas, pues no podemos hablar de igualdad. Hablando de acciones afirmativas, y ya antes de despedir a nuestra embajadora, sabemos que tiene una agenda complicada y comprometida, pero quisiera hacerle una última pregunta, embajadora, y tiene que ver con el alma de lo que usted representa en la cosmogonía y en la sabiduría de los pueblos indígenas. En este nuevo reto ante las Naciones Unidas, ¿cuáles son los temas que a usted le tocan el alma, le pasan por el corazón, embajadora? La gente. Y por eso creo que la humanidad es importante. Donde quiera que estemos, con las diferencias que tengamos, y eso contribuye a la tierra. Somos hermanos, venimos de diferentes lugares del mundo, estamos ubicados en diferentes lugares, vivimos,
en todas las regiones, y es un planeta rico. Es un planeta en donde los humanos comprendiéramos quiénes somos y qué misión tenemos aquí. Haríamos sostenible la humanidad y haríamos sostenible el universo y el planeta. Y por eso yo pienso que la humanidad deberíamos cambiar de pronto una visión de desarrollo en donde esa visión política no está garantizando un equilibrio ecológico, por ejemplo. No está garantizando la vida de otros seres como son las plantas, los animales, el agua, el aire que respiramos y que lo deberán respirar las futuras generaciones que vienen. Y el desarrollo debe orientarse de esa manera. Y tiene que superarse realmente esas condiciones en donde cada vez la desigualdad, donde la exclusión, que se refleja muchas veces en la falta de implementar los derechos que tenemos en nuestras constituciones, en nuestras normas, pero también tiene que ver una forma de mirar al otro, que porque es distinto, ya consideramos que hay que discriminarlo, que hay que acabarlo en algunos casos, así como han acabado muchos pueblos indígenas. Yo creo que esa visión hay que cambiarla. Y la humanidad viene avanzando. Y pienso que ese debe ser el objetivo, el espíritu de las Naciones Unidas. El espíritu de las Naciones Unidas son los derechos humanos. Y por eso los derechos humanos debieran ser implementados para poder cambiar esa visión y poder realmente decir que la sostenibilidad por la cual los humanos necesitamos deben realmente revertirse en la conservación de la tierra, deben revertirse. Es que somos hermanos, no solamente los humanos, también, como decimos los arhuacos, el tigre se llama guía yina, y la palabra guía quiere decir hermano, y yina dice todos los hermanos, pero así vamos al león, guía yina. Entonces, todos somos hermanos entre plantas, animales, personas, y esa visión es lo que va a hacer posible algo sostenible para la humanidad. Por eso creo que el cuidado, la conservación de la tierra tiene que ver con factores como la dignidad, como la libertad, como el bienestar, y se conjugan, y eso es lo que nos da a nosotros una visión de vivir distinta. Yo creo que los derechos quizás tendrán que ser complementarios, pero se deberían implementar y se deberían practicar para la paz que necesitamos, no solamente en Colombia. La humanidad necesita paz, la tierra necesita la paz, la conservación del agua, el equilibrio ecológico necesita la paz. Y esa debe ser la visión que debiéramos tener como seres parte de esta tierra y del universo. Así es, embajadora Leonor, muchísimas gracias por habernos dejado aquí en este programa, en La Pata que le falta a la mesa, su pensamiento y su palabra. Y ya con esta convocatoria para una forma diferente de mirar al otro, una forma de mirarnos todos como hermanos, pues nos vamos a una segunda pausa y ya regresamos. Y volvimos a La Pata que le falta a la mesa y queremos ajustarla a través de los liderazgos de las mujeres, de los sectores sociales LGBTIQ+, de los pueblos indígenas y de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Si la humanidad tiene esperanza de futuro, será fortaleciendo la diversidad. Así es. Además, recordemos que los ODS son 17 y sus 169 metas son de carácter integrado, indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal.
tienen en cuenta esas diversas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas, prioridades y componentes nacionales. Lideresa Adiela, en su concepto y experiencia, ¿cómo podríamos hacer frente a la violencia, a la incertidumbre del mercado laboral, a las brechas en la educación social y de salud, por nombrar algunas, que limitan el cumplimiento efectivo de esos objetivos globales? Mira, yo pienso que lo primero que debemos hacer es fortalecer el tejido social, unirnos. Y no solamente entre nosotros y nosotros, los afrodescendientes, sino con los otros y las otras. Ya desde allí se pueden plantear agendas políticas incluyentes, porque Bogotá las necesita. Y están algunas planteadas, pero como decía la embajadora, hay que implementarlas. Y hay que implementarlas de acuerdo a la visión, a esas propuestas estratégicas que tiene cada una de las diferencias, no solo las mujeres y los hombres negros, sino también los no negros, los otros grupos étnicos que hay, porque tenemos que hermanarnos realmente. Si no lo hacemos, es muy difícil. Y siempre me preocupa, porque cuando nos reunimos con las mujeres, porque también soy feminista, hablar de toda esta problemática, decimos, hermana, ¿qué hacemos? Si es que los que tienen y las que tienen el poder económico, político y social no quieren ceder, pero tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar estrategias, porque he notado que aquí en Bogotá a la gente le gusta mucho lo que hacemos con referencia a nuestras expresiones artísticas y culturales, con referencia a la forma de cómo transmitimos los conocimientos, con referencia incluso de cómo cuidamos a nuestros niños y a nuestras niñas. La familia extendida. La familia extendida, porque es que aquí acaban de crear un sistema de cuidado, pero en ese sistema de cuidado no está incluido la visión de las mujeres negras, la cosmogonía de las mujeres negras. Y empezamos a visitar esas casas de cuidado cuando nuestras mujeres empezaron a mostrar su cultura, a mostrar cómo queríamos hacerlo, a mostrar los arrullos, cómo dormimos nosotros, cómo arrullamos a nuestros niños en nuestro territorio, cómo se va tejiendo ese amor fuerte entre nosotros y nosotras, que es lo que nos hace solidario, le llamó mucho la atención. Y en este momento estamos planteando formas de cómo cuidamos nosotros y nosotras, que le puede servir mucho a la ciudad. Los quilombos, por ejemplo, son estos lugares donde la cultura afrodescendiente implementa y reproduce y fortalece todo eso que usted está hablando, la ancestralidad, la cosmogonía y la cultura, en una palabra. Los quilombos y las sahuabonas también. ¿Las qué? Las sahuabonas. Cuéntenos de que eso. Esas sahuabonas es una estrategia que creamos, que posicionamos desde la consultiva distrital y nos estamos yendo a los jardines a enseñarle a los niños negros y no negros esa forma de crianza, esas pautas de crianzas. Entonces todo eso está fortaleciendo nuestra cultura en Bogotá, nos están conociendo y Bogotá se está enamorando de esa cosmogonía, de esa forma de tejer interculturalidad. Lideresa Adiela, también me parece importante preguntarle, pues además de lo que usted ya nos comentó, ¿cómo hacemos frente a esas personas, pero también a esas instituciones que aún se resisten, digamos, a integrar esas miradas diversas? Porque no basta con compartir un mismo espacio o incluso cambiar el lenguaje, necesitamos cambiar las prácticas. Entonces, ¿qué estrategias usted le propone a la ciudadanía para entenderse con aquel o aquella que es totalmente contrario? Sí, hay personas que realmente no aceptan la diversidad. Como yo les digo siempre, es que más allá del color de la piel y de una cultura diferente, somos personas y tenemos derechos también. Y esos derechos hay que implementarlos. Y estamos en un país capitalista y se necesita inversión para implementar esos derechos. Por eso las lideresas luchamos por incluir en el Plan de Desarrollo de Bogotá el artículo 66, que tiene que ver con que en esta ciudad hay que crear planes, programas, proyectos con inversión, con indicadores, con instituciones responsables.
ese artículo 66, por ejemplo, en mi localidad, lo bajamos al Plan de Desarrollo Local y es el artículo 72. Y en otras localidades también lo hicimos. Entonces estamos tratando de acordar con las administraciones locales. También tuvimos una reunión con la alcaldesa mayor para que se implemente esas agendas públicas con recursos y podamos seguir avanzando. Con la gente que es indiferente, poco a poco nos van conociendo y van cambiando. Dicen, yo no sabía eso. Alguien por ahí me dijo, yo creía que únicamente la negación, la indiferencia era con las personas LGBTI, Q+. Pero cuando se dio cuenta cómo nos trataban a nosotros y cómo nos trataban en relación a la inversión, entonces reaccionó y las cosas han mejorando. Yo creo que esto está cambiando. Sí. Y el hecho de que tengamos a nuestra vicepresidenta, una mujer negra, sí, líder, que no es de la élite, ¿ya? Que es una mujer que, como las indígenas también, ha liderado lo ambiental, ha liderado el respeto a las minas, a los ríos y a todo el ambiente, que es el que hace posible que estemos vivos y vivas en la ciudad también. Eso es muy importante, porque la gente empieza a pensar de otra forma. Y le cuento, lideresa Diana, que las cosas sí están cambiando. Sí. Y las cosas están cambiando, y yo creo que el fortalecimiento de ese artículo 66, que también es el artículo 72, frente a ese tipo de cambios y apropiaciones, es que estamos todos convocados. A ustedes decirles pues que recuerden consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente los podcasts de Capital Sonoro, así como nuestras redes sociales con @capitalahora. Les esperamos en un próximo programa y hasta pronto.